Shalom Haverim, Parashá Vayhi. La Parashá Vayhi encontramos en Bereshit capítulo 47, del versículo 28 al 50, 26, tres capítulos en el que vemos los últimos días de Jacob. Terminamos con este libro de Bereshit. Próxima Parashá que nos corresponde la siguiente semana es Parashá Shemot. Ya todo el tema del Éxodo comienza en la próxima semana. Esta Parashá comienza con el juramento del entierro de Jacob, la verajá sobre los hijos de Jacob, los consejos de Joseph a los hermanos para el viaje, y Jacob pasa la primogenitura a Joseph. El traslado de Jacob a Egipto con los 70 que lo acompañaron, el fallecimiento y funeral de Jacob, juramento de Joseph a sus hermanos sobre enterrar a Jacob en Israel, y Joseph también fallece en esta parashá, y luego terminamos el libro de Bereshit. Comienza con Bereshit 47, 28, donde se nos dice Vaihi Jacob ve'eretz Mizraim shba, y nos habla de y vivió Jacob la tierra de Egipto Sheba Shana, 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Y vamos a enfocarnos hoy en una particularidad en esta parashá. Muere Jacob y queda Joseph solo nuevamente con los hermanos. Pero ahora el poder lo tiene Joseph. Viene el temor de los hermanos de pensar, ahora que papá no está, Joseph va a tener la libertad de, si él quiere, oprimirnos, si él quiere hacernos daño o vengarse de lo que le hicimos en el pasado. Comienza hablando en el capítulo 50, versículo 15, donde dice: los hermanos de Joseph asumieron la muerte de su padre, pensaron, quizás Joseph nos guarde rencor y nos devuelva todo el mal que le provocamos. Pensamiento que podía ser lógico debido al pasado de sus vidas, ¿no? A los sucesos que habían acontecido en el pasado. De modo que ordenaron que le fuera dicho a Joseph así: tu padre ordenó antes de tu muerte diciendo. Pues mandaron mensajeros a llevar el recado. Tenían miedo, ¿no? Pues no fueron directamente ir a hablar con Joseph, sino que mandaron por medio de otros la razón. Tu padre ordenó antes de su muerte diciendo. Así le dirán a Joseph: por favor, perdona el delito de tus hermanos y su transgresión al portarse mal contigo. Ahora, por favor, perdona el delito que nosotros, servidores del Elohim de tu padre, del Elohim de tu padre, hemos cometido. Joseph lloraba mientras hablaban con él, los mensajeros que le habían enviado. Aquí nos surgen algunas preguntas. Nos surge la pregunta de por qué ellos mandan decir que Jacob había dicho que los perdonara, ya que Jacob se había entrevistado con Joseph en el momento previo a su muerte. Había tenido tiempo de bendecir a los hijos de Joseph. Había tenido tiempo de incluso bendecir a los hijos, al resto de los hijos, y no se había tocado el tema. ¿Y por qué entonces ellos mienten si es el caso que mintieron? ¿Y por qué llora Joseph? Vamos a analizar estos tres versículos como lo hacen las fuentes rabínicas. En el estudio de la Torá no solamente se toma un concepto de un rabino y ya, sino que existe la posibilidad de aderezar el estudio con los conceptos, con los puntos de vista. Vamos a analizar las diferentes posibilidades sobre esta temática que nos dan varios de los del Hazal, sabios del pueblo de Israel, y cómo lo abordan ellos, cómo ellos lo toman. Entonces, como punto de partida del estudio de esta semana, vamos a tomar estos versículos que sellan este gran tema: Joseph y sus hermanos. Primero comenzamos con la narración que comienza en Vayeshev y cuyas peripecias hemos leído en las 3 semanas precedentes a esta. Y en Vaigash, ya se suponía que en Vaigash
había paz y que ese tema ya había sido resuelto, que había paz en la casa de Jacob, que el amor y el perdón inspiraban las palabras de Joseph al darse a conocer a sus hermanos y que en su corazón anidaba solo la preocupación por su bienestar. Pero aquí escuchamos las palabras de sus hermanos. Quizás nos aborrecerá Joseph y nos devolverá todo el mal que le hicimos. De suerte que mandaron a Joseph a decir por medio de mensajeros que tu padre mandó antes que muriera decirte que los perdonara y que si había sido un delito el de los hermanos, que lo perdonara, que perdonara su pecado, que se portaron mal y que le ruega papá Jacob que eso lo pase por alto, vivan en paz, ¿no? Es un curioso testamento de parte de Jacob, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jacob, ya lo hemos escuchado, ordenó a su hijo a Joseph y ya había hablado con Joseph, si quisiera instruirle al respecto, pues le hubiera dicho directamente a Joseph. Entonces, ¿por qué no lo hizo directamente? Porque supuestamente lo tiene que transmitir a través de sus hermanos. Para ello, vamos a empezar a analizar con los diferentes rabinos que tenemos aquí a la mano. Lusato. Este Lusato no es el Lusato cabalista, ese apellido Lusato es de varios rabinos. Ese de Lusato nos dice lo siguiente con respecto a analizar este tema, ¿no? Lusato opina que Joseph intuyó que de inmediato que su padre no había dicho esas palabras. Entonces ya vamos a ver, el primer rabino dice, Joseph ya se las había pillado, Joseph ya se había dado cuenta que ellos le estaban echando un cuento, ¿sí? Y lloraba Joseph, comprendió que sus hermanos enviaron a los mensajeros y pusieron en sus bocas tales palabras, que no fue Jacob quien las ordenó, pues si había sido su intención testar al respecto, se lo habría comunicado directamente a él. Por tal razón, al ver la aflicción de sus hermanos temerosos por sus vidas e inventores de artimañas para salvarse de su ira, lloró. El rabino Lusato nos dice, él ya se ha dado cuenta que eso era falso y lloró por ver que los hermanos estaban angustiados y lloró por ver que todavía estaban diciendo mentiras, ¿sí? Ahora, esta no es la única objeción que puede plantearse. ¿Fue que acaso se enteró Jacob de lo que hicieron los hermanos con Joseph? ¿Se enteró Jacob? No hay ningún indicio en la Torá de que Jacob se haya dado cuenta. No existe en la Torá escrita ningún indicio. Y si se hubiera enterado, no hubiera censurado este pecado contra su amado Joseph. Fíjense que cuando Joseph le da las bendiciones a sus hijos, él de alguna manera pone como una veto, como realmente llama la atención que él les habla ciertas palabras duras a Rubén, a Simón y a Leví por su comportamiento en el pasado. Si tuvo tiempo para decirles, ustedes tienen este problema y este problema, ¿por qué no lo hubiera recalcado si lo hubiera sabido? Es lo lógico. Entonces, el autor de la Peshita Rabatí, este autor nos habla y él está tan seguro que Joseph, el justo, no le dijo nada al papá tampoco. O sea, ni los hijos le dijeron, ni Joseph tampoco le dijo a papá. Él dice, se le dijo a Joseph, y aquí tu padre está enfermo. Todo el mérito de Joseph consistía en su desvelo por atender y honrar a su padre. ¿Cómo es posible entonces que no supiera que estaba enfermo? ¿Acaso no lo visitaba frecuentemente? Parece que no. Pues si no, ¿por qué fue necesario que mensajeros le informasen que su padre estaba enfermo? En realidad, lo que las escrituras hacen es contarnos al pasar cuán justo era Joseph, que no quería encontrarse a solas con su padre para evitar que le preguntara qué hicieron con él sus hermanos, que si se lo habría revelado, los habría maldecido. Por tal motivo, Joseph no lo visitaba con mayor frecuencia. Por un lado, el primer rabino nos dice que Joseph llora al ver que sus hermanos están angustiados, que están diciéndole mentiras, y que de ninguna manera Joseph aceptaba
que eso eran palabras de su papá, el recado que le estaban, el mandado que le estaban diciendo. Y por otro lado, este rabino, el autor de la Pesicta Rabatí, nos dice también que no era posible que le hubieran contado a Jacob, que el mismo Joseph nunca lo hizo, y que Joseph, tal era el tema, que en lo posible trataba de estar a solas con el papá para evitar que el papá le preguntara sobre esta temática, ¿sí? Dado que incluso le tienen que enviar mensajeros para decirle que el papá está mal, que está enfermo, está en los últimos días, ¿no? Entonces, la opinión de este sabio, o de nuestros sabios, pues que Jacob no fue el autor de tan extraño testamento. Esa es la conclusión a la que llegan todos. No hay uno que diga lo contrario. Vamos a ver qué dice Rashi y qué dice Ramban al respecto. Cuando se hace el estudio de un pasaje, usted llegará al momento donde tenga el bagaje de poder, es decir, sobre este punto dice este rabino este, y este otro rabino dice esto, y este otro dice aquello. Algunas veces las opiniones rabínicas se contradicen, a otras veces las opiniones rabínicas se respaldan todas. Si se contradicen es o porque el texto nos da la posibilidad de ampliar las posibilidades de entenderlo de diferentes maneras, porque la Torah tiene varias caras. Y si varios opinando sobre el mismo tema llegan a la misma conclusión, pues entonces eso quiere decir obviamente que hay unanimidad y no hay mucha discusión sobre ese punto. El hecho es que en este caso, en general, todos dicen sí, le estaba mintiendo, se inventaron esa historia para ver cómo arreglaban el tema del pellejo de ellos, no tenían paz. Rashi dice, con respecto a tu padre ordenó, que adulteraron los hechos en el beneficio de la paz. Rashi introduce un concepto nuevo acá. Dijeron algo que no era cierto en beneficio de que haya paz en la familia. Jacob no pudo dar tal orden, ya que no le sospechaba a Joseph tal sentimiento. Nuevamente, él concluye, sí, le dijeron mentira y lo dijeron para que hubiese paz. ¿Qué nos dice Ramban? Ramban le dice, le refirieron todas las palabras que Joseph les había hablado. Del sentido simple del texto se desprende, dice Ramban con N, Nachmanides, se desprende que no le fue revelado a Jacob que Joseph había sido vendido por sus hermanos. Supuso que se extravió en el camino y que fue prendido y llevado a Egipto, donde lo vendieron. Los hermanos de Joseph no quisieron revelarle su pecado por temor a que se enojase y los maldijera. En cuanto a Joseph, fue su rectitud la que se lo impidió. Por tal motivo está escrito, de suerte que mandaron decir a Joseph, tu padre mandó decir antes de su muerte, perdona a mí ruego el delito de tus hermanos. Que si Jacob había sabido lo sucedido, era de esperar que le rogaran al padre que ordenase personalmente a Joseph perdonarles a los hermanos, entonces no considerarían que estaban en peligro ni habían necesitado recurrir a la imaginación en este caso. Entonces vuelve y coincide Ramban en esta apreciación. Pero después de todo, mirándolo bien, ambos comentarios, tanto de Rashi como de Ramban, no consideran la cuestión de si está permitido orar así. ¿Está permitido decir mentiras? Veíamos el punto de si a la novia se le puede decir que es bonita cuando aparentemente no lo es. Entonces, aquí volvemos a tocar el mismo punto, pero lo estamos ampliando. Luego que los hermanos reconocieron su falta y considerando que en sus corazones aún anidaba la sospecha que Joseph había de vengarse, no debieron aceptar cualquier castigo que les habría impuesto. Ellos no debieron haber sido valientes y decir, listo, pues sí, y si la embarramos y él no nos perdonó realmente, pues también nos lo merecemos. Entonces, bueno, que venga, que sea. Entonces, estos dos puntos, este punto primero es hasta dónde es permitido alterar la verdad y ellos, ¿por qué no fueron valientes y dijeron, bueno, entonces que venga sobre nosotros el castigo? Esta es la cuestión que es tratada por los sabios en Bereshit Rabbah 109. Fíjense cómo estamos citando fuentes, ¿sí? Un estudio serio y que citar fuentes, no es lo que a mí me parece. ¿Qué dice este sabio? ¿Qué dice este otro sabio? ¿Qué dice el Talmud? ¿Qué dice los Midrash? ¿Qué, etcétera? Y confrontar todo esto nos da a nosotros las herramientas
herramientas para generar un universo con respecto a cada uno de los temas que nos ayudan a crecer en el entendimiento y a pensar como piensa el judío. Rabbi Shimon Gamliel dice, es grande el valor de la paz, pues incluso los hijos de Jacob faltaron a la verdad para implantar la paz. El concepto de que ellos por buscar la paz dijeron eso, es un concepto que está enseñado por el Hassal, es enseñado por los sabios de bendita memoria. Rashi luego nos lo trae nuevamente este concepto de Bereshit Rabbah en el comentario a este pasaje, ¿sí? ¿Y ellos qué dicen? Que el valor de la paz es inmenso y que por hacer la paz, incluso los hijos de Jacob faltaron a la verdad. De suerte que mandaron a decir a ellos, tu padre mandó. ¿Cuándo ordenó? Preguntan ellos. En ningún lugar leímos que ordenara tal cosa, ¿no? Nos dice Bereshit Rabbah, hablando acerca del tema de la paz. El problema de la falta a la verdad es ampliado por nuestros sabios para considerar una cuestión más importante de si existe un límite de la exigencia de ser veraz. No hay casos en los cuales se permite faltar a la verdad. Lo que en el Midrash Rabbah es enunciado bajo la forma de un buen consejo es Tratado Yevamot 65b desde el punto de vista de la permisión o de la obligación. Dijo Rabí Lea en nombre de Rabí Eliezer Ben Simón, está permitido adulterar la verdad en beneficio de la paz. Pues está dicho, tu padre mandó, Rabí Natán dice, es obligatorio, ni siquiera está permitido, sino que es obligatorio, no solo permitido, pues fue dicho, tomarás contigo una novilla de la vacada y dirás, para ofrendar sacrificios al Señor hemos venido. Primera Shmuel 16:2. Y el Señor dijo a Shmuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Shaul? Colocándonos en contexto, Shaul había sido colocado como rey del pueblo de Israel, el primer rey, y él había empezado a alejarse de la voluntad de Dios, a tal punto que perdonó la vida del rey de los amalecitas, y acuérdense que Amalek es enemigo de Israel, y la orden sobre Amalek es exterminarlo. Amalek representa al Satán, lo que los sabios fueron enseñando posteriormente. Entonces, que no había que dejarle la cabeza viva a Amalek. Producto de que él se creyó que sabía más que la orden que le había sido dada a él por medio del profeta Samuel, entonces Saúl toma la decisión de, ay, no, ya le hicimos bastante daño, dejémoslo vivo. Yo soy tan bueno, lo dejaron vivo. Y resulta que de un descendiente de él, de Amalek, resultó ser, generaciones posteriores, resultó ser el malvado Amán. Entonces, ahora el Señor da la orden de ya no más a Saúl, ahora vas a ungir a otro rey. Shmuel tiene temor. ¿Por qué? Porque dice, si me presento allá a ungir a otro, Saúl me va a mandar matar. Entonces le dice Dios a Saúl, a Shmuel, perdón, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Pues yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Betlehem, porque entre sus hijos he visto un rey para mí, es decir, a David. Abravanel, con respecto a este versículo, ¿cómo pudo Shmuel responder así? Debía haber tenido fe en la gracia infinita de Dios, como Moshe, quien no dijo que temía entrevistarse con el faraón por si le mataría. Dios debía haber censurado a Shmuel. ¿Y por qué no le alentó diciéndole no temas, porque te protejo? Serás como una ciudad fortificada y como una columna de hierro, como le dijera a Jeremías. En cambio, le aconsejó una estratagema, tomarás contigo una novilla de la vaca. Entonces le dice el Señor, ve, pero toma una novilla de la vacada. ¿Para qué? Para idea que Shmuel lo que iba era a ofrendar para Dios nada más, ¿sí? A eso iba hasta allá. Al respecto, entonces le da como di que vas a hacer un sacrificio. Entonces, de alguna manera no está diciendo la verdad, porque el objetivo de él no era ir a hacer un sacrificio, sino ir a ungir un nuevo rey, un reemplazo para Saúl. Y entonces Dios le da la estratagema y le dice, vaya y diga que va a hacer un sacrificio. De alguna manera le está dando una solución, pero es una solución que tiene una verdad a medir, digámoslo así. Entonces,
No se trata aquí de los hijos de Jacob, asustados que fragaron lo que ya sabemos, impulsados por el miedo. Aquí Dios es quien habla, en el caso de Shmuel. Esto asombró a todos los comentaristas. Abravanel ya lo dijo al respecto, ¿sí? Y también el Radak, que lo tenemos aquí en pantalla. El Radak, ¿qué dice en su comentario? Y en su comentario trata de explicar la intención que tuvo Dios, diciendo que que el consejo no fue una mudanza de la verdad, sino por el contrario, una acentuación de la franqueza. Vamos a ver qué dice. Dios le habló: te ordené que fueras secretamente, mas respondiste: ¿cómo podré ir? Pues lo oirá Saúl y me matará. Ahora te ordeno que vayas públicamente y tomes una novilla de la vacada para ofrecer un sacrificio en el día que lo unjas como rey. A esto se refiere el texto cuando dice: y convidarás a Isaí al sacrificio. Y agregó: ve públicamente, veremos quién mata a quién. Del mismo modo, explicaron en el Midrash la orden de Dios a Moshe para pasar delante del pueblo, porque Moshe le había dicho: un poco más y me apedrearán. Entonces contestóle Dios: pasa delante del pueblo y veremos quién apedrea. ¿Bien? Entonces, según esta opinión, se equivocaron Abravanel y todos los que se asombraron a ver en la palabra de Dios como una falta a la verdad. Pues por el contrario, así lo interpreta el Radak. El Radak entonces nos dice, él lo que le está diciendo es: vaya y hágalo público, ¿sí? A ver quién se va a levantar contra mí. Y esto es lo que precisamente vemos con respecto al punto de decir la verdad y hasta qué punto es conveniente decirla. Hay otro comentarista que sí me gustaría que viéramos, que es Impacuda, escribe Pórtico de Abandono de Dios, capítulo 4, dice: quien se suicida cesa de servir a Dios y se convierte en rebelde contra él al buscar la muerte. Por tal razón, hemos visto que Shmuel dice: ¿cómo podré ir? Si Saúl escucharía, me mataría. Y no le fue imputado por ello como falta en el abandono en Dios, pues su respuesta nos enseñó que su prudencia fue loable, siendo que le dijo: tomarás contigo una novilla de la vacada, que si habría sido su prudencia una falta en el abandono de Dios, su respuesta habría sido: ve, yo hago morir y hago vivir, como lo dice en Devarim 32-39, u otra respuesta similar, del mismo modo como le respondió a Moshe, que temía no ser elocuente. ¿Quién dio la boca al hombre para hablar? Y si Shmuel, siendo un justo íntegro, no menospreció la prudencia al no exponerse lo más mínimo al peligro, a pesar de que sí lo había hecho, hubiera sido el incumplimiento de su creador, quien le dijo: llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí. Con más razón sería censurable cualquier otro que lo hiciera sin que el Señor se lo hubiera exigido. En otras palabras, el Talmud nos cita diciendo: en aras de la paz es posible e incluso es una obligación no decir la verdad en algunas ocasiones para evitar mayores problemas. Y lo sustenta con el caso de Samuel cuando va a ungir a David, y Impacuda y otros nos explican y nos profundizan sobre este punto. Así como también Dios le dio las estrategias a Moshe, ¿sí?, para ir y hablar ante Faraón y para mantenerse firme delante del pueblo que lo quería apedrear en cierto momento, le dice: incluso vaya y hágalo en público y yo lo respaldaré. Bien, y esto nos lleva a la siguiente conclusión. La conclusión es sencilla. De estas palabras que hemos leído se desprende que hubo un cambio en la orden de Dios, pero este cambio nos enseña que no siempre es la verdad el valor supremo. Uno debe decir la verdad y andar con la verdad siempre, pero hay oportunidades donde es necesario medir la verdad. Si esa verdad va a generar violencia, si decir esa verdad va a generar un estado peor, entonces en esos momentos es mejor abstenerse, ¿sí? Como en el caso de la parashá de hoy. Entonces, si en aras de la paz uno se tiene que tragar a veces un sapo, a veces es conveniente hacerlo. Si entendemos esto, podremos ser prudentes en ciertas circunstancias de la vida real que nosotros tenemos. ¿Qué tan conveniente es contar el pasado de alguien que es verdad, pero que a la luz del presente esa persona cambió?
esa persona tiene otro comportamiento. ¿Qué tan conveniente es comentar sobre ese pasado cuando de pronto eso va a romper la paz que hay actualmente? No confundamos eso con ser mañosos y no estar encubriendo la verdad, no en aras de la paz, sino en aras de intereses oscuros. También hay otros aspectos en los que es posible no decir la verdad. Por ejemplo, para conservar la vida, porque ese es un valor que está por encima de los otros también. Si en cierto momento es necesario callar, quedarse. Me acuerdo que en historia veía la historia de Nerón. Los judíos de Elefantina, que eran los que estaban siendo perseguidos y les destruyeron la sinagoga. Y entonces la comunidad más grande de judíos se encontraban en esa época en Judea y en Babilonia. Y luego hubo una comunidad muy grande en Egipto, en Alejandría, en Elefantina, etcétera. Pero la comunidad fue destruida, azotada por el antijudaísmo, por la fobia al judío. Y entonces ellos van a tener una reunión con el emperador romano para que les dé permiso de irse a instalar a otro lado del imperio, creo que era Hungría. Y entonces, para poderlo hacer, tenía que pedirle permiso al emperador Nerón. Y Nerón tenía pues un tornillo como suelto y él les dice, va una comisión a hablar con Nerón y él les dice, bueno, yo tengo un problema con ustedes los judíos, es que ustedes no aceptan que yo soy Dios. La comisión se quedó callada, no dijo nada. Habían podido decir, no, usted no es Dios, ¿cómo se le ocurre? Habían podido decir eso, pero se quedaron callados porque en aras de algo superior que era poder llevar a su gente a habitar otras tierras donde tuvieran paz, se quedaron callados. Nerón fue y atendió otros casos y que volvió y les dijo, además, ¿saben qué? Ustedes los judíos me tienen muy intrigado porque ustedes no comen cerdo. Entonces, ¿ustedes por qué no comen cerdo? Ellos en lugar de ponerse a decir es que Dios dice, se hubieran metido en un problema porque él que supuestamente era Dios no hubiera aceptado que hay otra autoridad que diga algo que lo que a él no le gusta. Entonces le dijeron, bien es sabido que usted no come, creo que no comía, no le gustaba el cordero, algo así. Él dijo, sí, a mí no me gusta. Dijo, es que entre nosotros hay algunos judíos que no les gusta el cerdo. Y entonces él dijo, uy, excelente. Entonces pueden ir está bien, vayan y pueden trasladarse a la otra tierra. Si uno es prudente, ellos dijeron una verdad médica. La explicación de no comer cerdo es otra. Y el tema de Dios es verdad que Nerón no era Dios. ¿Por qué se va a poner uno a pelear con un loco de estos? Llévenlo por las buenas y saquen adelante el tema en aras de la paz. Y eso lo podemos aplicar nosotros en varios casos de nuestra vida práctica. Bien, esto fue comentario sobre esta parasha. Pregunta.